Bienvenidas al episodio 115 del podcast de Soy Como, el último de la tercera temporada. Después de la pausa de verano tengo muchas cosas muy nuevas vinculadas al podcast que os voy a contar a finales de agosto. Hoy en el podcast Gaspar Hernández, periodista, escritor y conferenciante, amante de la conducta humana, la psicología y la espiritualidad. Gaspar tiene varios libros publicados, un famosísimo programa de radio y televisión que da nombre hoy como guiño al título de este podcast, en el que en los próximos minutos vamos a aprender el oficio de vivir, el auténtico libro en blanco, el más difícil de todos. Bienvenido al podcast, Gaspar. Un placer, gracias, muchas gracias, Nuria. Bueno, yo te escuchaba en la radio cuando yo tenía 20 años más o menos, porque tengo mala memoria, pero tampoco eres mucho mayor que yo, pero en cambio sí yo pensaba, estoy escuchando a este señor que para mí es un referente, aprendí muchísimo el oficio de ser buena comunicadora y buena locutora de radio escuchando programas tuyos y de Gemma Nierga. Y me acuerdo mucho que salías con la unidad móvil a sitios como muy slow, donde ibas a captar el silencio, y me parecía una locura que durante... No me acuerdo si eran muchos minutos, quizá eran segundos, es que no me acuerdo, pero ibas a captar el silencio haciendo radio, cuando, es como el momento en blanco no puede existir. A mí hasta me ha perseguido en mi vida, porque no hay momentos en blanco, los relleno con palabras siempre por ese momento incómodo. Pues tú imagínate estar escuchando por la radio el silencio, ¿no? Y pensé, este tío es un crack, tío. O sea, y encima captando la atención de eso, ¿no? Cuenta, antes de empezar con todo lo que vamos a contar hoy de crecimiento personal, ¿qué es lo que hacías para toda la gente que no te escuchara en ese momento y con qué voluntad lo hacías? Bueno, pues en aquel entonces, Nuria, yo ya tenía una fascinación por el silencio, lo cual me llevó a unos cuantos problemas porque había algún jefe que no veía justificado el desplazar una unidad móvil con un técnico y con todo el coste para los silencios, cuando en la radio, como tú venías a decir, los silencios eran y son como un pecado, ¿no? Porque la persona que te está escuchando piensa, bueno, se me ha estropeado la radio o tienen algún problema y cambio de canal. Pero bueno, la sección tuvo muy buena acogida porque cada silencio se veía interrumpido por distintos sonidos, ¿no? Una plaza mayor era diferente de la de otro pueblo, la gente que hablaba. O sea, eran silencios que no eran puros, ¿no? Porque difícilmente el silencio es puro. Y tuvo muy buena acogida. Y al cabo del tiempo, después de una crisis personal, que si quieres te contaré, pues cuando empecé el oficio de vivir, pues incorporé el silencio a la práctica meditativa. Empezamos a meditar cada día, a ofrecer una sección de meditación diaria. De esto hace 17 años con un monje budista, y vimos que el silencio era la clave y que el silencio muchas veces nos dice más que las palabras. Cuenta esto de la crisis personal, ya que me ha puesto el caramelo en la boca. Bueno, yo presentaba, como tú sabes, informativos. Yo me dedicaba a la actualidad a través de los medios de comunicación, sobre todo de la radio, y sobre todo hablaba de política y tenía informativos consolidados con mucha audiencia, hasta que un día tuve una crisis y me planteé dejar toda la información y toda la actualidad. Los medios de comunicación pensé, bueno, a través de las noticias hacemos de contrapoder, o sea que la información es muy necesaria porque nos ayuda, bueno, a saber muchísimas cosas que no sabríamos, pero al mismo tiempo nos enfocamos en lo que no funciona de la sociedad, ¿no? O sea, las cosas positivas, las buenas noticias, como dice el tópico, no son noticia. En cambio, todo lo malo, pues lo convertimos en noticia. Entonces, con la mejor intención, lo que hacemos es amplificarlo y hacerlo mayor, cada vez mayor, solo centrándonos en lo negativo. Y ahí hacemos diferenciación en la sociedad entre buenos y malos, entre víctimas y culpables. Todo esto Hay lo mucha pensaste violencia verbal. hace 20 años. En aquel entonces, Te pasó y eso, entonces ¿no? yo pensé, bueno, Wow. tú eres cómplice de todo esto, Uf. tú estás siendo cómplice en todo esto, entonces, bueno, desde dentro intenta cambiar las cosas, ¿no? Y de ahí nació un programa como es el oficio de vivir, que no tiene nada que ver con la actualidad. Y esto también me llevó a hacerme responsable de mi consumo como oyente o como telespectador
de las noticias. Y ahora yo lo que sugiero siempre es un consumo responsable, en el sentido de que, bueno, que tenemos de tener un poco de cuidado, ¿no? Porque si estamos todo el día escuchando negatividad, a través de, ¿no? Bueno, de las noticias, que, como decía, lo que hacen es ampliar lo que no funciona, pues nuestra vida se resiente, ¿no? Y creo que nuestra vida personal se resiente. Bendita crisis, que el nuevo Gaspar te ha Bueno, traído gracias. Es que aquí, como sabes, toda tu trayectoria profesional y personal. bueno, como sabes, crecemos a menudo a través de las crisis, ¿no? O sea, a veces no nos queda otro remedio que pasar por una crisis y en este caso sí que crecí muchísimo gracias a esta crisis. Ahora, preferiría no crecer a través de las crisis. ¿Y qué te pasó un día que lo cuentas en uno de tus libros, que te estabas afeitando delante del espejo y hubo un antes y un después y el despertar tampoco no fue en un monte, en un retiro, en una masía rural increíble y fue afeitándote, mirándote al espejo? ¿Qué pasó? Bueno, es una reconexión con la dimensión espiritual. Yo, lo que, como periodista, lo que divulgo en Cataluña son herramientas desde la psicología y la espiritualidad. La espiritualidad no entendida con dogmas ni con credos, o sea, los de la religión, sino que es más amplia esta espiritualidad que las religiones, aunque las puede incluir para quien sea creyente. Entonces, desde la espiritualidad que comparto a través de los programas, de los libros y presencialmente también a través de retiros, la, la visión de la persona va mucho más allá del ego o de la personalidad, que es básica desde el punto de vista psicológico, pero la espiritualidad va más allá. Y este ir más allá, ¿en qué consiste? Bueno, cuando tradicionalmente todos los grandes maestros nos han hablado de experiencias de despertar, suponen un reconocimiento de la auténtica naturaleza de la persona que va más allá de la personalidad. Entonces, este reconocimiento suele ser progresivo y poco a poco tú te vas dando cuenta de quién eres en realidad, más allá de tu nombre, más allá de tu físico, más allá del lugar donde has nacido, ¿no? Algo más profundo, ¿no? Que ha recibido muchos nombres a lo largo de la historia. Y entonces, bueno, yo un día, como después de muchas lecturas, con muchos maestros, bueno, aprendiendo, porque yo me defino como un aprendiz del oficio de vivir, no como un maestro, esto que quede claro, o sea, yo soy un aprendiz, el primer aprendiz. Entonces, un día, pues, tuve una intuición delante del espejo de quién era yo, más allá de mi rostro, más allá de mis etiquetas, ¿no? De las etiquetas que nos colocamos nosotros, pero que también nos coloca la sociedad. Y eso fue lo que pasó, ¿eh? Un vislumbre, ¿no? Una intuición. Que cuesta de contar, ¿eh? ¿No? Estos Sí, estados de cuesta conciencia, ponerle. esa búsqueda de, por ejemplo, de la libertad interior también de tu libro, cuando estás muy en un relato muy prosaico de la vida, es como, hostia, te quiero entender y me está costando, ¿no? Bueno, efectivamente, porque normalmente nos movemos desde la superficie de la vida, condicionados por nuestra cultura. A lo largo de los siglos nos vemos como seres limitados, pequeños, cuando en el fondo somos mucho más grandes, ¿no? Lo que pasa es que se trata de ir al fondo. Se trata de ir al fondo. No hay recetas mágicas ni soluciones fáciles, pero a través de un trabajo personal, pues puedes ir viendo que hay más allá de tu ser pequeñito, que se considera indefenso. Sí. En todo esto, en esta voluntad de vivir con, estas capas de más profundidad, salirse del ego y de la persona y del cuerpo físico, cómo se vincula con el mindfulness y la meditación y las visualizaciones que forman parte de tu vida. ¿Qué sentido tienen para llegar a este estado de conciencia que estábamos describiendo? Bueno, la meditación es una herramienta, es una técnica, una herramienta más. Hay muchos tipos de meditación, ¿no? Y ahora por suerte está de moda la meditación, ¿no? Pero bueno, es una herramienta que te permite, sobre todo, despejar la mente. Es como despejar el cielo. O sea, hay muchas nubes, muchos nubarrones. Entonces, la meditación lo que haces es despejar estas nubes y lo que ves, siguiendo la metáfora para entendernos, o lo que intuyes es el cielo, que básicamente yo diría que es sobre todo
paz, ¿no? Hay más paz interior en tu vida. Entonces, lo que es el mindfulness estrictamente también es una técnica que bebe de Oriente, es una técnica occidental que bebe de Oriente, de las tradiciones contemplativas, del budismo, hinduismo, zen, taoísmo, y desde ahí lo que hace el mindfulness es quitar dogmas también y credos de determinadas tradiciones y hacer una técnica práctica para vivir más el aquí y el ahora, ¿no? Para estar más viviendo en el momento presente. Y si viviésemos más desde el momento presente, pues probablemente viviríamos mejor. Bueno, probablemente, yo hablo desde mi propia experiencia, yo sí, ¿no? Vivo mejor. Tengo aquí sé que te gustan las cifras y las estadísticas y el rigor. Entonces, Nuria, he traído unas cifras desde el rigor para que veas y para que vean a las personas que nos están siguiendo hasta qué punto es importante para ser felices estar en el momento presente. Venga. Entonces, es un estudio de la Universidad de Harvard, de Matt Killingsworth, con un seguimiento que se hizo a 15.000 personas de 80 países y a través de una aplicación de teléfono móvil les preguntaban durante 3 veces al día, bueno, cómo estaban, ¿no? Y qué estaban haciendo y cómo se sentían para saber en qué grado dependía su estado de ánimo de lo que estaban haciendo o no. Entonces, lo que se descubrió fue, en primer lugar, que nuestra mente no está en el aquí y en el ahora durante un poco más del 50% del tiempo. O sea, por ejemplo, podemos estar en verano en un paisaje maravilloso, en el paraíso, pero en cambio estar preocupados por nuestro trabajo, por lo que viene en septiembre, por nuestro jefe al que no soportamos, ¿no? Lo que sea. O sea, estamos proyectados en el futuro, que es así como funciona nuestra mente. Nuestra mente tradicionalmente estás o en el pasado o en el futuro. Entonces le cuesta mucho estar en el presente. Entonces, en este estudio de la Universidad de Harvard, llegaron a la conclusión que nuestra mente solo está en el presente la mitad más o menos del tiempo y mientras nos lavamos las dientes o nos duchamos, estamos un 60% en el futuro o en el pasado. Cuando hacemos ejercicio solo estamos un 50% presentes. Cuando hablamos con alguien estamos un 40% presentes en la conversación. El 60% está en otro sitio. Nuestra mente está en otro sitio. Y solo estamos en el aquí y en el ahora mientras hacemos el amor. Esto dice la estadística, un 10% de las personas, o sea, durante un 10% del tiempo nos vamos, pero el 90% del tiempo estamos Me parece muy en el aquí y en optimista. el ahora. Me parece Exacto, optimista. porque hay el tópico, Nuria, de la persona que está haciendo la lista de la compra mientras está haciendo el amor, ¿no? Esto también sucede. Bueno, resumiendo, según este estudio, que es un poco el estudio que se pone de referencia cuando se habla de mindfulness, el sinónimo de felicidad, digámoslo así, o de bienestar, es el estar aquí y ahora. Entonces, la meditación, el mindfulness, lo que nos permite estar más a menudo en el aquí y en el ahora, y no con el piloto automático o con el multitasking haciendo mil cosas. Pero perdona que te repregunte, ¿el problema de estar en el futuro es porque estás pensando en tu jefe o en problemas? Es decir, porque es generador de infelicidad el hecho de estar medio presente y pensando que harás esta tarde. ¿Por qué es malo en sí? Todas las tradiciones espirituales han coincidido en una cosa, que es la plenitud se encuentra en el presente. O sea, si tú en tu vida quieres más plenitud y más bienestar, mejor que estés en el presente. ¿Por qué? Porque nuestra mente, y ahora te respondo, tiende a problematizar, tiende a preocuparse, tiende a evitar lo peor. Entonces, lo que se demostró en este estudio es que la persona que estaba en un trabajo, aunque no le gustase el trabajo, pero estaba concentrada en lo que hacía, era más feliz que la persona que estaba en un trabajo fantástico, pero que estaba preocupada por lo que vendría a continuación, ¿no? O la persona que está pelando una patata, pero está solo concentrada en pelar la patata, pues tiene más plenitud o más bienestar que la persona que está lavando los platos y pensando en otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestra sociedad la mayoría del tiempo nuestra mente está divagando, preocupada, rumiando, y el mindfulness, la meditación, lo que nos sirve o nos ayuda es a estar más presentes. Cuando estamos más presentes hay más plenitud. Y hay una cosa que me acabo de acordar de una charla que te escuché hace poco
en la que decías que de todos los pensamientos que tenemos a lo largo del día, cada día tenemos los 3 o 4 mismos pensamientos o / preocupaciones, con lo cual eso, cuéntalo, pero creo que me convence ya del todo de ya lo que estabas contando, es que el momento presente por lo menos no te dará esa mente rumiante de que le das vueltas a lo mismo cada día hasta que soluciones el problema, se te va el miedo y tomas la puñetera decisión de quitarte eso en medio, porque es que si no es el día de la marmota, ¿no? Efectivamente, Nuria. Bueno, esto yo lo aprendí de las tradiciones contemplativas, que es básicamente, bueno, la neurociencia nos dice que tenemos entre 60 y 80.000 pensamientos al día, pues la mayor parte de estos pensamientos son los mismos que el día anterior. Y los pensamientos que más se repiten, más o menos coinciden con temas que no hemos aceptado, con los mismos problemas, hasta que no los aceptamos, ¿no? Esto nos dicen las tradiciones contemplativas. Entonces, bueno, yo empecé a preguntarme, bueno, ¿y qué pasaría si empezase a aceptar cosas? Que no quiere decir resignarse, ¿no? Aceptar cosas, pasando a la acción, si puedo pasar a la acción, pero aceptar cosas que no estoy aceptando. Entonces, se disminuye el diálogo mental por lo que se refiere a estos temas. ¿Cómo se Esto es acepta? fácil. ¿Cómo se acepta una cosa que Sí, yo no te recomiendo gusta? empezar por aceptar el momento presente. Yo recomiendo hacer pequeñas prácticas cada día, aceptando no la situación, sino el momento presente. Por ejemplo, aquí hay muchos retrasos en algunos trenes de Renfe, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Que la persona, podemos estar esperando el tren y llegamos tarde al trabajo, hay un retraso importantísimo, entonces ya empezamos nuestra mente, que es esta mente de mono, como lo ha llamado el budismo, pues esta mente que no para de saltar de un lado a otro, empieza a criticar a Renfe, empieza a criticar al gobierno, empieza a pensar lo peor porque voy a llegar tarde, cuáles van a ser las consecuencias. Entonces, yo en aquel momento, como me sucede también a menudo cuando estoy esperando el tren, pues puedo dejarme llevar por esta mente, cada vez con pensamientos más catastrofistas, cada vez, porque la mente cada vez es como una bola de nieve, lo va haciendo todo más grande, ¿no? Puedo hacer esto o puedo aceptar la situación, aceptar el presente. No acepto los retrasos de la compañía ni de Renfe, esto no lo acepto, pero acepto que en aquel momento estoy allí, viendo a la gente esperando, quizá yo también puedo aprovechar para escuchar música o para leer y acepto la situación. Entonces hay más paz interior, menos conflicto y me estreso menos, ¿no? Entonces, la aceptación del momento presente para mí es clave. No quiere decir aceptar la situación, pero sí el momento presente. Y esto se entrena. O sea, a mí lo que me parece fabuloso del mindfulness es que esto se entrena, que esta mente se entrena y que al cabo de 3, 4 meses tú puedes estar más entrenado para no dejarte llevar por los pensamientos catastrofistas, pensamientos negativos, para montarte la película como siempre se monta la mente, ¿no? Entonces, para mí esto sería clave que nos enseñasen de pequeños y de pequeñas a cultivar la atención, porque seguro que también lo ves como comunicadora, Nuria, cada vez tenemos menos atención, ¿no? Cada vez tenemos menos atención y lo ven también, bueno, cada día profesores, profesoras que nos están viendo que cómo podemos tener 1, 2 carreras, pero no haber universitarias, pero no haber entrenado esta atención. Y de la atención depende en buena medida nuestro grado de bienestar. Yo siempre pienso que tenemos exceso de pensamientos, que además, como muy bien cuentas en tu libro La libertad interior, estamos valorando demasiado el pensamiento y el cerebro de las personas. Yo soy víctima brutal de eso, aunque soy una amante de las inteligencias múltiples, pero yo siempre digo que a mí me enamoran por el cerebro y además soy una tía con exceso de pensamientos. Y cuando dices eso del momento presente, ya no es tanto las pantallas, la exposición dopaminérgica a las redes sociales y tener 10 pestañas del ordenador abiertas o estar mirando la tele mientras en Twitter ves cómo se comenta la jugada del programa de la tele, con lo cual tienes 2 pantallas delante, o sea, ya es un nivel de TDA, de hiperactividad brutal. Todo esto lo entiendo. Lo que me parece más difícil de conseguir es no tener este exceso de pensamientos. Porque yo creo que el ruido mayor
no es la tele, no son las redes. Yo no, a veces pienso que las personas, este ruido no es el único, por lo menos, que los pensamientos hacen mucho ruido. Exacto, o sea, a veces hay una confusión con la meditación. La gente cree que meditando dejará de pensar y no es así. Aunque a mucha gente le gustaría, porque hay muchos psiquiatras que me lo han comentado a lo largo de los años, que es que una de las principales peticiones de sus pacientes es, por favor, doctor, deme algo para dejar de pensar, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que saber es que no dejaremos de pensar y que meditar no es dejar la mente en blanco, pero que técnicas como el mindfulness o la meditación o el yoga, que no deja de ser meditación en movimiento, ¿no? Pues lo que nos pueden ayudar es a tener menos diálogo mental, un menos diálogo mental y escuchar a veces los pensamientos, ver los pensamientos sin identificarnos tanto con ellos. Pero yo a veces digo que mis pensamientos escucho mis pensamientos a veces como quien oye llover, ¿no? O sea, pues no le doy tanta importancia al diálogo mental. Lo que pasa que esto requiere un entrenamiento igual que hacer deporte o comer bien, requiere un entrenamiento y ir cada día practicando. Hay gente que también que lo practica casi más por intuición, ¿no? Porque tengo entendido, Nuria, que tú también lo haces paseando y caminando por el bosque, que Yo bueno, que considero estás que no como más medito. O centrada. sea, yo hoy vengo de aprendiz Bueno, total, yo, porque yo creo que todas mis oyentes meditan y yo no. O sea, estoy bueno, pero a años luz de es todos una vosotros. meditación, pero tú lo practicas de forma más intuitiva, pero no deja de ser meditación, ¿no? Tú estás más en el presente, en el bosque, con los estímulos sensoriales, y yo creo que es es una meditación en movimiento que a ti te sale, o sea que es fantástico. No, quizá no necesitas nada más, ¿no? Pero bueno, el hecho de tomar conciencia de que, bueno, en primer lugar, no somos nuestros pensamientos, ¿no? Para mí esto es muy importante, porque a mí cuando yo era pequeño y estudiaba, me decían en el colegio, me daban a entender que cuanto más pensabas las cosas, más inteligente eras, ¿no? Eso, Y que eso. tenías que pensar los problemas, para encontrar solución tenías que pensar mucho los problemas, ¿no? Entonces yo que era un niño como introvertido, que pensaba mucho, pues pensaba, bueno, pues si voy pensando de esta manera, pues a lo mejor, ¿no? Llegaré a ser alguien. Y no, al contrario, lo que se trata es de desaprender y de pensar menos. Y Pero pensamos demasiado. aquí que en tu libro lo cuentas, yo me quedé mucho rato en esa página porque pensé, estoy parcialmente de acuerdo, porque a mí, gracias a pensar mucho, y todo el día lo cuento, lo he contado muchas veces, ¿no? O sea, ¿cómo, Nuria, cómo te lo haces para ser empresaria, llegar a todo, ser madre de 3 niños, no sé qué? Y yo le digo, porque todo el día pienso. Mi respuesta es porque todo el día pienso. Y es verdad, o sea, yo me levanto muy pronto por la mañana y ya pienso las ideas y soy muy rápida después ejecutando, ¿no? O sea, la gente dice, ¿trabajas muchas horas? No, es que trabajo muy rápido, pero sobre todo pienso. Y si pienso, me vienen ideas buenas. Siempre me cogen trabajando. No soy una gurú que de golpe se inspira. Sí que me inspiro de golpe, porque todo el rato estoy pensando. Entonces, entiendo perfectamente lo que dices, pero sí sigo pensando, como te decían de pequeño, que eso nos aporta muchas cosas muy buenas. Sí, sí, claro, siempre y cuando, pero como tú haces muy bien, Nuria, siempre y cuando, claro, tú dirijas tu pensamiento, ¿no? O sea, tú llevas tu mente, tu pensamiento hacia el trabajo, lo que necesitas, etcétera. Pero muchas veces sufrimos, y hay mucho sufrimiento en estos momentos en nuestra sociedad, porque nuestro pensamiento se va a lo peor. Por ejemplo, durante el confinamiento. Durante el confinamiento hubo, debido a la pandemia, ¿no? Pues hubo personas que, estamos hablando de personas que no tenían problemas graves, ¿vale? Había gente que sí que tenía problemas graves, pero personas que no tenían problemas graves, hubo dos tipos de personas. La persona que estuvieron, que lo llevaron bien, que incluso estaban cómodas, ¿no? Decían, no, pues qué descanso, ¿no? Qué raro ahora, pero estoy bien. Y hubo otras personas que estuviesen fatal teniendo las mismas circunstancias que la otra persona. Uh ¿De -huh. qué dependía? Del pensamiento, de lo que pensaban. ¿Eh? De esto dependía. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Que si los pensamientos, una cosa son los que tú diriges hacia el trabajo, hacia tu vocación, hacia los tuyos, etcétera. Pero si podemos tomar conciencia de los pensamientos catastrofistas, por ejemplo, Claro. negativos, que vamos teniendo en nuestro día a día, en nuestro diálogo mental, antes de que
que esto no siempre es posible y muchas veces, y esto insisto siempre, necesitamos ir a un buen psicólogo, psicóloga, un buen terapeuta, psiquiatra, porque nosotros solos no podemos, ¿no? Pero bueno, si más o menos vamos bien, tomar conciencia de estos pensamientos que ya no son los del trabajo y de vez en cuando descansar un poco de nuestra mente, Nuria, parar de vez en cuando, yo creo que nos ayuda a vivir con más serenidad, ¿no? A veces cuento cosas mías con la voluntad única de intentar llegar al meollo de la cuestión. Me parece muy Exacto. chulo esto que acabas de decir, porque no es el exceso de pensamientos de per se malo, que también, porque hay que parar, esa segunda parte me está quedando también muy clara, pero la primera tiene que ver mucho con si tienes la capacidad o la incapacidad de que tus pensamientos sean catastrofistas, como antes decíamos con lo de las noticias y la radio, o sea, negativizar tu vida. Y creo entonces que tiene que ver mucho con tu momento vital, con tu capacidad psicológica de gestionar las emociones y también con tu carácter y tu personalidad, que hay gente mucho más negativa y otra gente que es mucho más positiva. Es decir, no es el pensamiento en sí, sino tú qué haces con él, ¿no? Porque... Efectivamente. O sea, es nuestra gran libertad, la que es la libertad interior, la capacidad de decidir qué hacemos nosotros con esto, ¿no? Con lo que la vida nos da. O sea, el gran ejemplo que se suele poner y que yo pongo en la libertad interior es el de Viktor Frankl, este psiquiatra judío al que los nazis mataron a sus padres y a su mujer embarazada, y él estuvo en 2 campos de concentración y dijo, aún en este sitio y después de todo lo que me ha sucedido, yo tengo la libertad interior de escoger mi actitud, cómo me quiero sentir. Y esta es la última libertad que tenemos todos y todas, que es la de decidir, siempre y cuando no tengamos una enfermedad mental o un trastorno, esto me gustaría dejarlo claro, pero haciendo este paréntesis podemos elegir cuál es nuestra actitud ante una circunstancia. Y esta actitud de decidir y decidir que lo llevas mejor, pase lo que pase, imagínate, ¿no? Con esto que cuentas de Viktor Frankl. ¿Esto a ti, por ejemplo, ya te llegaba en serie y después practicar el mindfulness apoyó esa manera de ser? ¿O es el mindfulness el que te trajo a tener más poder de decidir cuál era tu actitud ante la vida? Bueno, insistiendo en que soy un aprendiz también del arte de vivir, del oficio de vivir. Entonces, bueno, yo empecé a meditar antes que se divulgase el mindfulness, ¿no? O sea, el mindfulness yo creo que ha hecho una gran labor porque se ha acercado, hay más de 7.000 estudios científicos que avalan el mindfulness, o sea, ha abierto muchas puertas, pero bueno, yo antes ya intentaba hacer meditaciones y ir experimentando, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que yo no he nacido así de serie, y no soy ni maestro ni tampoco gurú ni nada de esto, y entonces yo me lo trabajo y para mí es un trabajo diario, igual que hacer deportes, para estar bien y autorregularme emocionalmente. Entonces, sí que el mindfulness me ayudó y me ayuda en mi día a día para estar más en el aquí y en el ahora, para estar más presente. Entonces, bueno, vuelvo al ejemplo, ¿no? Ahora podríamos tener tú y yo un problema aquí, no sé, en este podcast, imagínate, no sé qué problema podría haber, no me lo imagino, bueno, un problema. Bueno, entonces, yo podría estar dentro de una hora pensando en este problema o dentro de 2 horas, o bien podría haber intentado solucionar el problema si es que tenía solución y ya estar centrado en otra actividad en el momento presente. Entonces, esto, como decía antes, se entrena y lo vemos mucho. Por ejemplo, el mindfulness ha hecho, yo creo, está haciendo una gran labor entre el colectivo de cuidadores, cuidadoras, entre el colectivo sanitario, ¿no? Porque a veces la persona está tan entregada a la persona a la que está cuidando que se olvida de ella misma y que arrastra los problemas. O sea, ha tenido un problema, por ejemplo, en el hospital y arrastra el problema hasta la noche, llega a casa con sus hijos y está allí pensando a ver si encuentra alguna solución. Entonces, esta persona vivirá con más serenidad, probablemente si es capaz de entregarse al máximo cuando está con el paciente o la paciente, pero llega a casa y se entrega al máximo con sus hijos e hijas.
no sé si me explico, este sería el cambio del vivir en el presente o arrastrar todo nuestro discurso mental, ¿no? Este parloteo que yo comparo con un locutor de radio pesado, esta voz dentro de la cabeza que está 24 horas pesado, en mi caso es una voz es pesada, pesado, que está 24 horas retransmitiendo la vida, y nosotros le damos mucha verosimilitud, como si esto fuese real. Y entonces nos desconectamos de la vida. Y estamos paseando, como tú cuando paseas por el bosque, entonces estamos paseando, vemos un cardo borriquero, y ya pensamos, este cardo es feo. Bueno, ¿qué quiere decir que es feo? Lo dice tu mente que es feo. Ves un cerdo, este cerdo es feo. Bueno, ¿qué quiere decir que es feo? O sea, estás etiquetando constantemente la realidad. Y esto, las grandes tradiciones espirituales lo que han dicho es que esto es un velo, es el velo de los pensamientos que se interpone entre la realidad, entre la belleza en este caso, y tú. Y ir un poco descubriendo este velo y vivir tanto sin este velo, yo creo que nos ayuda a vivir mucho mejor. Cuando conocemos a alguien, ya enseguida estamos etiquetando a esta persona en menos de medio minuto, ya hemos abierto ficha de la persona. Ya nos cae bien, nos cae mal, se parece a tal persona, se parece a esta otra. Bueno, qué descanso sería no juzgar tanto a alguien cuando lo conocemos o la conocemos, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Bueno, me costaría un montón, suena muy bien y a veces pienso, la típica frase de la ignorancia da la felicidad es no pensar te puede dar más felicidad. O sea, no saques conclusiones de nada. Lo que pasa es que es inevitable. Yo veo al cardo, yo probablemente diré qué bonito, porque le saco como la cosa buena siempre a todo y a todos, ¿no? Pero lo que más difícil me parece es que te estoy imaginando a ti en el bosque viendo al cardo y no pensar ni que es guapo ni que es feo. Es no juzgarlo, mirarlo y no pensar nada. Eso me parece imposible. Me parece imposible. No, yo sí. Es imposible porque la mente sí que lo hace automáticamente. Es como un programa que va automática. Pero lo que tú vas practicando poco a poco, y yo no digo que lo haya logrado, pero bueno, estoy en ello, ¿no? No le vas dando tanta importancia a este diálogo mental. O sea, cuando te interesa, sí, cuando lo necesitas, sí, para ser resolutivos, para nuestro trabajo, pero cuando no, estás como más viviendo la experiencia. A veces la experiencia supone efectivamente estar allí dándolo todo, pensando, pero a veces la experiencia es también fluir, dejarse llevar, disfrutar de unas buenas vacaciones y de un paisaje maravilloso. Me gusta mucho esta frase de no darle importancia al diálogo mental y estaba intentando imaginar amigos y amigas que tengan esa capacidad y ¿sabes qué me ha venido? Gente que a veces vive muy desde el sentido del humor, sacándole jugo y drama a todo, pero que a veces a mí me cabrea porque pienso que hay mucha frivolidad en ellos. Y es como, no, ahora toca preocuparte, tío. Y eso que te estoy diciendo me duele de verdad, me ha dañado y tienes que afrontar que tenemos un problema los dos porque nos ha pasado algo que no me ha gustado tu actitud y bla, bla, bla. Y el otro, jaja, ¿no? Y es como, no, tú realmente no estás en el problema de hace 2 horas. Yo sigo en el problema de hace 2 horas y no me pienso salir de ahí, ¿no? O sea, pero tiene una parte buena. Y es que si no es un problema concreto que hay que resolver, para no darle importancia al diálogo mental, creo que hay mucha gente que tira del sentido del humor, para quitar importancia de las cosas. Si total, y pegas el chiste, no sé. Bueno, sí, el sentido del humor efectivamente tiene esta función, nos ayuda mucho a relativizar, ¿no? Entonces, tomamos más también, nos ayuda a tomar distancia hacia lo que quizá estamos sufriendo, ¿no? Entonces efectivamente es un gran antídoto y es muy recomendable, ¿no? El sentido del humor. Pero bueno, tú misma, ya como lo has explicado, Nuria, tú misma ya quizá has llegado a la conclusión de que quizá a veces quizá te tomas un poco en serio, ¿eh? Claro, es que yo creo que tú no dejas de tomarte la vida en serio, por ejemplo, y aún así estás con esa atención plena, ¿no? Es como, bueno, hay otras vías. Llegados a este punto, a mí me gustaría mucho, como buen aprendiz que soy, me acuerdo hace pocos días que entrevistaste
a Natzaret Castellanos, que es tan conocida, que está tan de moda, y ella te decía que no es el prototipo de persona que medita y pensé que estaba hablando exactamente de mí, ¿no? En el programa de televisión que tienes, Gaspar, Natzaret te decía, ¿cómo vas a meditar tú si tienes esa actitud, ya eres extrovertida, gestual, ¿no? Entonces, como hoy en un podcast y en el formato podríamos empezar, seamos el prototipo de persona que seamos, a entender un poco más cómo practicar eso que haces tú cada día, esa práctica del aquí y el ahora. Bueno, sí, yo empezaría siempre por pequeñas dosis. O sea, porque una de las cosas que he visto a lo largo de estos 17 años que voy divulgando la meditación a través de la televisión y la radio, sobre todo de la radio, es que a veces nos imponemos objetivos demasiado ambiciosos. Entonces la persona dice, no, tengo que meditar cada día media hora y lo deja, al final lo deja, porque no encuentra esta media hora. Entonces, yo recomendaría empezar por 5 minutos, 5 minutos al día, porque es mejor 5 minutos que 20 y después dejarlo. Entonces, yo empezaría por una práctica sencilla en la que vayamos notando cambios. Entonces, es como una lluvia fina que va calando poco a poco. Yo recomendaría 5 minutos al día tomando conciencia de la respiración. Entonces, ahora voy a dar la clave para desarrollar nuestro cerebro tomando conciencia de nuestra respiración. Si te parece bien, sí, no sé si quieres meditar ahora mismo. Venga. ¿Un minuto? Sí. ¿Un minuto de meditación, Nuria? Sí. Muy bien, venga, pues un minuto de meditación. Si eres tan amable y quieres cerrar los ojos y poner la espalda recta, y bueno, la tienes recta. Entonces, bueno, te puedes centrar para empezar en tu cuerpo, porque el cuerpo siempre está en el momento presente. Entonces, si llevas la atención, por ejemplo, a la planta de los pies ahora mismo, algo cambia, probablemente. Notas las sensaciones corporales, puedes ir subiendo tu atención, ¿no?, hacia las piernas, hacia la cadera, hacia el tronco, el cuello, hacia el rostro y notar las sensaciones corporales. Bueno, algo cambia porque es posible ahora que ya haya un poquito menos de ruido, de diálogo mental en tu cabeza. Pero aún y así, pues, los pensamientos vienen. Pensamientos sobre el podcast, que hago yo aquí con los ojos cerrados, con Gaspar, a ver si esto ya se termina de una vez. Pensamientos sobre lo que viene después, sobre la calor. Entonces, bueno, pues ahora en este momento lo que podemos es poner la atención en la respiración, en el aire entrando y saliendo de las fosas nasales. Sin forzar la respiración, dejamos que el aire entra y salga. Y vienen pensamientos a nuestra mente. Y cada vez que viene un pensamiento o que nos distraemos o que tenemos una sensación de incomodidad, regresamos al aire entrando y saliendo a las fosas nasales. Si te parece, lo hacemos medio minuto más. Hay distracciones, pero nosotros regresamos al aire entrando y saliendo de la nariz. Bueno, muchas gracias, Nuria. Ya has meditado en un podcast. No sé si lo habías hecho, habías meditado otras veces. Lo había intentado. ¿En el podcast? No. ¿En directo? En el podcast no, en directo no. Pero
otras veces sin resultados tan bonitos como, debo decirte que el de ahora, que no sé si será tu voz y las palabras que has usado, pero ha sido distinto. He sido ¿Estás un capaz, poco más tranquila? sí, sí, y he sido capaz de seguir Sí, las direcciones de lo que pedías sin mucho exceso de pensamientos y pensando un poco. Es más difícil, ¿no? exacto. O De sea, cuando ya llevas un rato que ya me has dicho que respire por la nariz y seguís un poco con eso, es difícil porque ya sabes lo que hay que hacer, ya te has notado el cuerpo, en un primer momento lo has reseguido todo, ya dices, ok, estoy como presente, noto, pues me duele la barriga o tengo dolor de rodilla o cuando has subido por aquí, hoy o no, hoy tengo buenas sensaciones corporales, tal. Pero cuando ya has pasado este punto es como que empieza a venir la lista de la compra, ¿no? exacto. Y ha sido menos, quizá porque ya sabes exactamente cómo ir dirigiendo, ¿no? La meditación. Exacto. O sea, si lo has descrito muy bien, siempre viene en la lista de la compra sensaciones corporales, problemas, sonidos, tareas pendientes. Todo esto nuestra mente, nuestro mono, va saltando de un lugar a otro, pero la clave, y esta sería la clave, es entrenarnos en regresar al punto de atención, que puede ser la respiración, puede ser un mantra, puede ser un objeto, una vela, lo que sea. Pero y esto lo explica muy bien la neurociencia y Nazaret Castellanos, o sea, habla de la importancia de regresar otra vez y de cómo esto desarrolla, para decirlo así, nuestro músculo. El hecho de ir regresando a, en este caso, la respiración. Entonces, es este darse cuenta, me doy cuenta de que llevo 2 minutos pensando en mi jefe. Entonces, bueno, vale, he estado 2 minutos pensando en mi jefe, regreso hacia el aire entrando y saliendo de la nariz. Y este regresar, ¿qué hace? ¿Qué provoca? Que con el tiempo, pues al cabo de 2, 3 meses, probablemente nos vamos menos hacia el problema relacionado con nuestro jefe o con nuestros hijos. O sea, es, problematizamos un poquito menos la realidad. El Y esto es resto un de gran las horas, descanso. o sea, el resto de las horas del día, Exacto. el resto de tu vida, solo por el hecho Efectivamente, de practicar unos pocos minutos, sean los que sean, de meditación, te hace actuar distinto siempre. sí, exacto. Yo lo que he aprendido de mis maestros es, bueno, he aprendido de muchos maestros, pero al final la lección que a mí me ha sido más útil es, bueno, aunque sean 5 o 10 minutos al día, pues al cabo de unos meses notas que tu mente se va menos hacia los problemas. Los problemas continúan existiendo, ¿eh? Aunque yo prefiero llamar retos a los problemas, ¿no? Pero bueno, los problemas siempre están ahí, siempre, siempre. Pero les prestas la atención justa para pasar a la acción, para solucionarlos y no estás todo el día rumiando, divagando, ¿no? con esta mente. Y esto se entrena y al cabo de unos meses notas el cambio. Eh, Se puede practicar también comiendo, ¿no? A través de la comida, supongo que el mindful eating ya lo conoces de sobras. Entonces es una Tengo, buena variante también me, del gust, me mindfulness. gustaría hacer sesiones con alguien que aún no conozco, bueno de verdad o buena de verdad, con nuestra comunidad de Mindful Eating. Me encantaría. Podrías montarlo en tus retiros y entonces hacemos ahí un tándem. Ah, buena idea, buena idea. Bueno, ya solo me falta esto, pero bueno, tomo nota. Gracias, Hombre, buena idea. ¿no lo has hecho nunca en los retiros? Lo digo porque coméis, porque eso ahora lo hablamos, pero los retiros son de un fin de semana, estáis, ¿no? Sí, Estáis 2 días juntos, o sí. sea, coméis juntos, ¿no? Con la gente que se apunta a tus Sí, retiros. claro. Sí, sí, estamos desde el viernes por la tarde hasta el domingo mediodía. O sea que sí, sí, es un fin de semana. Los retiros nacieron a partir del libro de la libertad interior. Yo iba presentando como tú haces estos días, ¿no? Con el libro. Presentando tu libro y entonces me daba cuenta de que yo hablaba de la auténtica libertad, que para mí es la libertad interior. ah, y faltaba algo porque faltaba vivir la experiencia de la libertad interior. Entonces, para vivir la experiencia teníamos que hacer un retiro. Entonces, el retiro tiene este objetivo, que es durante un fin de semana vivir esta experiencia, sobre todo desde un punto de vista también más, no solo psicológico, sino también espiritual, ¿no? Y sobre todo la experiencia de paz. Para mí, yo entiendo que no para todo el mundo, pero para mí el gran tesoro es la paz
interior. Este es el gran tesoro, porque la felicidad, lo que llamamos felicidad, no sabemos exactamente lo que es, nadie sabe exactamente lo que es, porque para una persona es una cosa, para otra es otra, pero en cambio, ¿qué no daríamos en muchos momentos de nuestra vida por tener un instante de paz interior o unos minutos de paz interior? ¿Cómo no cambiarían la vida de muchas familias si tan solo una persona de la familia tuviese más paz interior? Para mí la paz no es sinónimo de aburrimiento, sino, como dice el budismo, sino es sinónimo de acontentamiento. Es una serenidad, es un acontentamiento que no tiene por qué ser aburrido, puede ser alegre, es una paz alegre. Y este para mí es el gran tesoro, y esto es lo que vivimos y practicamos en los retiros. Paz interior y descubrir quién somos más allá de nuestro personaje, de nuestro nombre y apellidos, porque es lo que nos han enseñado los grandes maestros espirituales a lo largo de la historia, ellos siempre han dicho, cuando tú quieras saber quién eres, pregúntate lo que no eres. Eres tu nombre, eres el lugar donde naciste, si hubieses nacido en otro país, ¿qué pasaría? ¿Eres tu género? Entonces, esto es como ir quitando capas de la cebolla. Cuando vas quitando capas de la cebolla, llegas a la esencia, al núcleo. Entonces, esto es lo que yo comparto presencialmente en los retiros, pero bueno, tomo nota del mindful eating, muy interesante. Bueno, hay meditaciones paseadas, hay en tus retiros prácticas del centramiento, que nos podrías contar quién Sí. es también un poco para nombrar a Antoni Blay, que es uno de tus grandes maestros, mi gran un maestro, gran maestro efectivamente, sí. que te ha influido muchísimo en tu trayectoria y no sé si nos podrías contar rápidamente qué es eso de la práctica del centramiento. Sí, Blay fue un gran psicólogo, pionero en la psicología transpersonal. Entonces es un hombre que si hubiese hablado y escrito en inglés, probablemente hoy sería un referente mundial, ¿no? Entonces Blay, como decía, al ser psicólogo, digamos así, transpersonal, pues iba más allá de lo que tradicionalmente se han llamado las formas, ¿no? O sea, la superficie. O sea, es como, para poner un ejemplo, para que nos entendamos, nosotros a un nivel espiritual lo que pensamos es que somos olas del mar, y yo soy la ola Gaspar, tú eres la ola Nuria, qué bien, ahora nos conocemos, estamos por aquí, pero no nos damos cuenta de que en esencia somos el mar. La ola es una forma. Entonces, lo que Blay hace a través del pensamiento y lo que yo también divulgo y practico es tomar conciencia de la ola, pero también del fondo del mar, de las dos cosas al mismo tiempo. Y se puede practicar y tomar conciencia de algo que nos trasciende, que no captan los sentidos, de una dimensión atemporal y limitada que no captan los sentidos y que va más allá de la psicología tradicional. Yo, como decía al principio, bueno, estoy rodeado todo el día de psicólogos y psicólogas. En el programa hay más de 100 colaboradores habituales, psicólogos y psicólogas, pero también de personas que conectan con esta dimensión más espiritual. Entonces, fue el gran referente. Tengo unas frases para leer de Blay, si me dejas, si te parece bien, Tanto, Nuria, sí, claro. que cito en La Libertad Interior, porque para mí es como, son muy importantes para entender todo su trabajo, y esto es la clave de todo, yo creo, lo que hemos dicho, que es la felicidad no viene del exterior. Y esto lo cito en La Libertad Interior, en el libro que tú tan amablemente te has leído. Antoni Bloy decía que hacer que el estado de ánimo dependa del exterior es un vicio, un mal hábito. Según él, nuestra vida está construida sobre una creencia totalmente falsa, que son las circunstancias y las personas, el exterior, las que hacen que seamos felices o desgraciados. Blay era contundente cuando decía que el exterior nunca, él era muy contundente, decía, el exterior nunca nos aportará una felicidad profunda ni permanente. Y añadía que la única plenitud que permanece es consecuencia del desarrollo del potencial propio. Decía, si tú esperas a ser feliz, a tener el amor de tu vida, no serás nunca feliz. Entonces, pero siempre serás feliz cuando tú des amor.
no cuando esperes que el amor te venga de fuera, ¿no? Porque es verdad que no sé si estarás de acuerdo, Nuria, pero las cosas que creemos que nos harán felices, al cabo de un tiempo, dejan de hacernos felices. Tal cual. Podemos comprar algo que nos hace mucha ilusión, pero las estadísticas nos dicen más o menos que al cabo de 6 meses aquello nos dejará de hacer ilusión. Entonces ya estamos persiguiendo la zanahoria, buscando otro objeto que nos llene o que nos proporcione ilusión. Entonces la pregunta para mí el reto sería, bueno, ¿y si empiezas a bucear en tu interior, a buscar esto en tu interior, ¿no? En lugar de buscarlo fuera? Lo que pasa es que nos han condicionado en nuestra sociedad para buscarlo siempre fuera. ¿Y cómo se busca en el interior? Bueno, se busca, ya hemos empezado ahora, ¿no? Se busca reconectando con lo que somos en esencia desde yo creo que la meditación es una herramienta y quitando capas de esta cebolla de lo que creemos que somos y realmente no somos. Entonces, cuando nos vamos sumergiendo en, en nuestra auténtica naturaleza, en este fondo de la vida, vemos que allí lo tenemos todo. Solo hace falta ver a las criaturas. Vemos una criatura, y lo sabes muy bien, Nuria, una criatura es feliz por naturaleza la mayor parte del tiempo. O sea, es verdad que no, bueno, que puede ser que tenga hambre, que tenga sueño, que lo que sea, que haya rabietas, pero hay un contentamiento ya que traemos de fábrica, este contentamiento, una alegría interior que traemos de fábrica. Entonces yo creo que lo que tenemos es que reconectar con esta alegría con la que nacimos y que la sociedad nos ha quitado en buena parte debido a las creencias y que a veces recuperamos ya cuando somos mayores durante lo que otro filósofo catalán, Raymond Paniker, denominaba segunda inocencia, que es a veces ya durante la tercera edad recuperamos esta inocencia que hemos perdido, pero que teníamos cuando éramos criaturas. Qué bonito, porque a veces criticamos a las personas mayores de se ha vuelto como un niño pequeño, pero tal cual como un niño pequeño y hace cosas de niño pequeño y pide caprichoso, ¿no? La abuela de 92 años que dice se está pasada de rosca y dice tonterías, parece una niña pequeña, y también la niña pequeña de la cuidadora que está cambiando el pañal porque ya no puede, ¿no? Y hay todos son comentarios muy negativos de ese abuelo o abuela que vuelve al niño pequeño, pero en cambio esta segunda inocencia que cuentas de Paniker suena maravillosa, la verdad. Sí, yo siempre me gusta introducir matices, ¿no? También porque, bueno, sabemos que no todo, efectivamente, tal y como tú describes, también hay determinadas situaciones que pueden provocar sufrimiento. Está claro. ¿No? Bueno, o sea, no quiero ahora, esto no es la panacea y yo insisto en que lo que decía antes, no hay ni secretos, ni trucos, ni milagros, ni nada de esto, ¿no? Sino hay un trabajo personal. Pero sí que es verdad que si vamos al fondo y a lo que nos han dicho grandes maestros, entre ellos Blai Foncuberta, pues sí, hay un fondo de la persona, un fondo que está más allá de la mente racional, en el que hay más serenidad, más paz interior, más acontentamiento del que hay en nuestra mente racional. Que, ojo, me gustaría romper una lanza a favor de la mente racional. O sea, gracias a la mente racional estamos haciendo este podcast, organizamos la agenda y tú trabajas muy, muy bien, pero y gracias a la mente racional tenemos Internet, pero bueno, más allá de la mente racional hay aquí también un gran fondo, una gran dimensión que creo que descubrirla poco a poco para mí es lo más importante. Blay decía, esto es lo más importante que puedes hacer en tu vida. Esto lo decía también Blay, muy contundente. Es que hay mucho sufrimiento, lo has dicho en un momento del podcast, en la sociedad, con lo cual es urgente que más allá de la mente racional y de todo lo que hemos sido capaces de construir como humanidad, haya más paz y más alegría, que son dos conceptos que has estado contando, y es esa paz alegre que decías por momentos y después te has remontado al niño, ¿no? Que vive, o sea, que de fábrica estábamos hechos para sí, estar alegres. Y es verdad que la felicidad ya no sabemos cómo definirla, pero para mí eso es la felicidad, ¿eh? O sea... Sí, es el gozo de vivir. Claro. Sin grandes pretensiones,
sin grandes cosas materiales, muy reconectado con el amor, muy conectado con el amor. Y sobre el sufrimiento, me gustaría añadir una pequeña cosa que he aprendido de las tradiciones contemplativas también, es que creo que también ayuda a completar este mensaje con el que hemos iniciado esta conversación de la mente racional, ¿no? Lo que he aprendido de estas tradiciones es que hay un sufrimiento primario y un sufrimiento secundario, ellos lo denominan así. El sufrimiento primario es un sufrimiento por el que pasaremos por el solo hecho de existir, de vivir. Es la muerte de seres queridos, enfermedades, es pérdidas, ¿no? Este sufrimiento pues nos va a tocar, sí o sí, o nos ha tocado, ¿eh? Y todos lo hemos experimentado. Y después hay un sufrimiento secundario que es un sufrimiento autoinfligido, por lo que pensamos de las cosas, por cómo nos gustaría que fuesen las cosas, expectativas que no se cumplen. Entonces, lo más importante es que el sufrimiento primario solamente es un tercio del sufrimiento que tendremos a lo largo de la vida. La mayor parte del sufrimiento que tendremos a lo largo de la vida es un sufrimiento secundario, es decir, un Ya. sufrimiento autoinfligido por sobre cómo creemos que tendrían que ser las cosas y finalmente no son. O sea que aquí tenemos mucho trabajo por hacer. Qué difícil no esperar nada de nada ni de nadie. Porque es Bueno, yo eso. tampoco, yo no lo diría así. Sí, No, sí, ya, sí. pero ya he empezado a pensar, ya entiendo este segundo sufrimiento, ya entiendo lo que estás diciendo. Y es bueno, es que tienes esperanzas depositadas a que una situación mejore, a que una relación personal mejore, o sea distinta, Pero, o sea con la persona que tú deseas que sea y no puede ser. Y la vida es estar jodido también por eso, vas a recibir unos cuantos no en tu vida y te jodes. pero puedes tú estar ya bien independientemente de que esto suceda o no. O sea, tú puedes estar ya bien, que o sea, no digo tú, Nuria, sino podemos estar bien y al menos trabajar para estar bien siempre y cuando, insisto, repito, siempre me gusta introducir este matiz, siempre y cuando no haya una enfermedad a nuestro alrededor, una muerte, ¿no? Un periodo de duelo que tenemos que pasar, nos guste o no, transitar y hacer los duelos. Pero si no se da esta situación, podemos trabajar para estar razonablemente bien, aunque no se dé esta relación, aunque no se dé este proyecto. Evidentemente, se trata de tener ilusiones, de tener retos. Los retos nos ayudan a crecer, ¿no? Claro. O sea que está muy bien, pero quizás sin tanta expectativa, ¿no? Y sobre todo, sin depositar nuestra felicidad en la otra persona, en la situación que anhelamos. A mí me sirve tener varios retos en paralelo para no poner todos los huevos en la misma cesta, porque si todo está enfocado a mi felicidad será o no será en función de si ese reto se consigue o no se consigue, claro, pasas de la ilusión depositada a la desilusión si no sale bien. Entonces, Exacto, sí. como no encuentro la manera de no tener tantas expectativas, que estás diciendo algo que me parece guay, que es como vive sin tener tantas expectativas. O eso, o reparte mucho la ilusión y así, bueno, no todo depende de una sola cosa. Sí, efectivamente, un clásico, quizá el libro espiritual más importante de todos, que es la Bhagavad Gita, nos dice, si te centras, y esto sería para complementar lo que tú estás comentando, Nuria, si te centras en los resultados, dice literalmente la Bhagavad Gita, serás un desgraciado, porque los resultados no dependen de ti, pero sí que depende la acción. Entonces yo lo que recomiendo es centrarnos en la acción, en lo que estamos haciendo y no tanto en lo que tiene que ser, resultados, expectativas, etcétera, ¿no? Y seremos más felices. Y este truco que nos comenta, yo recuerdo un psicólogo del programa, Pep Marí, que siempre lo ha dicho, que es en catalán es no posis tots els ous al mateix cistell. O sea, que reparte entre tu vida profesional, tu vida familiar, tus hobbies, amigos, etcétera, reparte tu felicidad
entre todos Tal los cual. huevos, o sea que es así. Y después también hay el sistema de creencias, que por aquí va haciendo mella, ¿no? De esas creencias limitantes que tenemos las personas que a veces son la principal barrera para este crecimiento que Totalmente, queremos. totalmente. Yo, mira, perdón porque cite un retiro que organizo que se llama, es un retiro de manifestación consciente, pero es que cuando lo organicé pensé, bueno, ahora que está de moda manifestar, todas las tradiciones van hablando de manifestar nuestros deseos, etcétera, pero cómo lo han hecho, ¿no? Y qué han dicho, ¿no? Entonces me interesa este tema ya desde hace muchos A años. mí me Y interesa entonces, entenderlo, lo de la manifestación. Ya me lo contarás algún entenderlo, día, muy bien. te lo juro. Pues el principal obstáculo son las creencias limitantes, ¿no? Porque si la persona quiere el amor de su vida, pero al mismo tiempo tiene miedo al amor por sufrir, o sea, lo que no quiere es sufrir, o por ejemplo, mm, poniendo tu ejemplo, Nuria, si la persona, quiere ser una buena emprendedora, pero no le gusta para nada la inseguridad y lo que quiere es seguridad a tope en su vida, pero al mismo tiempo quiere ser buena emprendedora, algo falla. O sea, aquí hay una creencia limitante, que es la de la seguridad a tope, que impide que la persona quizás sea buena emprendedora, o una creencia limitante relacionada con el amor. Yo sé que el amor me hará sufrir y no quiero sufrir por amor, pero al mismo tiempo quiero el amor de mi vida en mi vida. Entonces, aquí hay una creencia que frena, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que tomar conciencia de las creencias limitantes y trabajarlas nos puede ayudar mucho, no solo a manifestar, sino a vivir mejor. ¿Cuándo vuelves a repetir este retiro? Que este me interesa. En diciembre, en diciembre. ¿En serio? A Sí, ver, ¿cómo sí, va porque lo de tuvo los muy buena retiros? acogida. O sea, ¿vas combinando las temáticas? Sí, bueno, yo digo siempre que voy donde me invitan, en el sentido de que si hay gente que está interesada, pues yo voy, o sea, sí, hay un retiro básico con el que me inicié hace ya un año y medio, y después hay otro monográfico que es el de manifestación consciente, pero los dos son muy espirituales, ¿eh? O sea, los dos están basados no en la ola del mar, sino en el fondo del mar, como si dijéramos. De eso se trata y hoy nos han cogido muchas ganas de seguir explorando ese camino. Yo creo que si te siguen en Instagram o entran en tu web, que está muy bien hecha, muy ordenada, muy estructurada, gasparhernandez.com, van a ver los retiros que organizas por si quieren más información. Quería acabar con un último concepto. A ti que te gusta mucho el budismo, yo empecé a leer sobre budismo hará un año y medio solo o dos, como mucho, y me quedé frenada en algún punto en el que reivindica tantísimo el desapego. Y ahora cuando estábamos hablando de un poco de todo, me ha vuelto a venir porque a veces parece como que esa paz interior y esa felicidad que no tiene que depender de los otros, ni de una relación de pareja, ni de buscar el amor fuera en vez de dentro, como fruto de infelicidad, porque primero te tienes que resolver a ti mismo. Hay un punto que leía cosas del budismo y no me cuadraba porque se pide ese desapego que no lo puedo entender. Yo que soy madre de 3 hijos, por ejemplo, y no entendía, digo, algo no estoy entendiendo del budismo cuando pide que la manera de tener tu paz interior es no esperes, no estés apegado, que yo ya entiendo lo malo que tiene el apego, pero es que somos seres sociales. Si es que la tribu es todo. Montar el retiro es estar en comunidad, esos abrazos de esas fotos que aparecen en tu Instagram, es que la vida es eso. ¿Cómo no voy a tener apego por las personas que Totalmente. quiero? Y eso me cuesta del Sí, budismo. totalmente. No, a mí me sucede lo mismo, Nuria, y a mí también me cuesta mucho y lo suscribo al 100%. O sea, de hecho, cuando he hablado con maestros budistas, me dicen, bueno, no es exactamente así, ¿no? Y no es... o sea, Ya, yo, tal y como yo lo he llevado a mi terreno, es para yo, pero a mí hay cosas que me cuestan mucho también del budismo y de otras tradiciones, y yo divulgo lo que a mí me ha sido más útil y lo que yo comprendo, y hay muchas cosas que aún no las comprendo, pero en este caso lo de las expectativas sí. Por ejemplo, hacia
yo cambiaría lo del desapego por la falta de expectativas, que es, bueno, tú puedes cada día intentar ser la mejor madre que puedas, pero lo que no depende de ti, y esto ya serían expectativas, es que el día de mañana tus hijos o hijas pues sean como tú quieres, estén agradecidos o agradecidas. Todo esto ya no depende de ti. Entonces sí que hay un desapego hacia estas expectativas. Pero ah, evidentemente no cambia nada del amor que tú sientes, del amor precioso e incondicional hacia estas personas. Pero sí que te puedes desapegar un poquito de estas expectativas, ¿no? Entonces, vivir con menos expectativas yo creo que es sinónimo de felicidad. Esta es una herramienta, ya sé que es una respuesta colateral a lo que tú comentas, Oh, pero pero a mí esta me herramienta del budismo, me sirve mucho, ¿eh? Vivir sin tantas sí, o expectativas sea, ya me había gustado cuando lo has contado antes. Sí, sí. exacto. Pero el desapego estoy totalmente de acuerdo. Yo ni me puedo ni me quiero desapegar de determinadas personas. Lo que sí que es verdad, y aquí creo que hay un matiz que nos puede ayudar, que cuadra con lo que decíamos antes, es que no hago depender mi felicidad del hecho de que tengan un buen día o que tengan un mal día, o sea que la felicidad ya está dentro y no la busco fuera, ¿no? Entonces, comparto el amor, comparto momentos bonitos y no tan bonitos, pero no hago depender mi felicidad. Entonces, sí que también hay desapego en este sentido, en este sentido. Lo digo para introducir matices, aunque no soy un experto en budismos, admiro el budismo, que para mí es una gran psicología, es una gran filosofía, psicología, yo diría, pero en este sentido también me cuesta. Gaspar, qué rato tan bonito. Qué bien he estado, qué bien lo he pasado. Espero que las oyentes y los oyentes también. Muchas gracias por este tiempo. No, muchas gracias a ti, ha sido un placer y bueno, es un regalo. Gracias por este Pues regalo. es mutuo y que toda la audiencia del podcast de Soy Como pues te descubra a través de los diferentes canales y hasta pronto. Un fuerte abrazo y mucha suerte con la nueva temporada, que estoy pendiente, ya estoy expectante. Muy bien, muchas gracias. Si te gusta la filosofía de Soy Como, te espero dentro de nuestra comunidad, donde podrás tener acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, menús y recetas cada semana y Telegram, una comunidad en vivo donde cada día resolvemos muchísimas dudas de alimentación y salud. Entra en soycomocomo.es y te espero en el próximo capítulo.